próximo. Buenos días, señor Gilbert Violeta. Muy buenos días, Fernando Patricia. Buenos Un días. placer. Bueno, nosotros efectivamente, celebramos, saludamos que el Tribunal Constitucional haya dado este fallo porque era manifiestamente inconstitucional la reforma que había hecho el Congreso en relación a su modificación del reglamento. Sin embargo, también hay que precisar que esta misma materia ha sido puesta en la reforma sobre la bicameralidad que va a ser materia de consulta el 9 de diciembre. Nosotros, me permito informar como vocero, ayer Jorge Meléndez y yo hemos tenido reunión con el presidente de la República para conversar este tema. El presidente nos ha expresado que es vocación del gobierno buscar las salidas para salvar la bicameralidad y que se está estudiando y en los siguientes días esperemos se pueda tener una posición más definida sobre qué caminos se podrían adoptar en ese sentido. A nosotros nos complace, por ejemplo, hemos escuchado al doctor Blume hacer un poco la presentación de este tema, aunque no conocemos todavía la sentencia, sí sabemos que la sentencia no solamente desarrolla o presenta un fallo, sino también tiene consideraciones, conceptos, ideas que tienen que ser tomados en cuenta en esta modificación del reglamento, pero también en cualquier otra reforma. Un principio fundamental, que además hay harta sentencia del Tribunal Constitucional dice sobre esto. Hay reformas que no proceden, pues, o sea, el equilibrio de poderes es un elemento fundamental de un sistema democrático y por lo tanto no es porque el Parlamento así tenga una mayoría abrumadora, lo apruebe, va a proceder, o como cuando uno quiere modificar el artículo 1 de la Constitución que dice que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, pues eso no se puede modificar así el fujimorismo tenga 120 representantes, así de simple. Además resulta como bastante, no sé, ilógico que una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que eso no está bien, se incluya como, ese tema se incluya como una pregunta en el referéndum. Es como decir, dejémosle a la gente que opine sobre un tema que además no es fácil opinar porque no es de dominio así es muy técnico, no es más legal. Público, es un tema más técnico, más legal. La pregunta es, cuando el presidente dice necesito unos días para ver cómo congeniamos este asunto, para poder salvar la bicameralidad, ¿cuáles son las salidas posibles? Es decir, sacamos la pregunta del referéndum, sacamos el tema y lo reformamos y lo volvemos a poner. Bueno, hay una ¿no? consultas que se están haciendo desde el Ministerio de Justicia, la propia presidencia, con diversos constitucionalistas precisamente para ver sobre qué es legalmente posible, en el sentido que, para precisar, lo que ayer ha modificado de manera explícita, lo que se ha declarado inconstitucional, es la reforma de esta reforma reglamentaria del Congreso. Lo que ocurre, insisto, es que esta reforma incide sobre una materia, que es la cuestión de confianza y el tema de la censura, que está puesto como un tumor en la reforma sobre la bicameralidad. El tema es cómo extirpamos ese tumor de la reforma de la bicameralidad, y ahí es donde necesitamos un poco la opinión de expertos. Ojalá que hay quienes dicen, Patricia, que se podría presentar una reforma constitucional en este momento y para lo cual tiene que haber una voluntad política de todos, una reforma constitucional en este momento para modificar estos 3 artículos, que es el 132, el 133 y el 134, retirando lo que hemos aprobado en el Congreso y con lo cual la objeción del Ejecutivo podría quedar salvada. Muy bien. ¿Pero cuándo retirarían esos 3 artículos? Tendríamos que hacerlo en una opción antes del 9 de diciembre, a efectos de que se pueda someter lo que vaya a referéndum finalmente, ya no tenga este vicio que ha sido materia de una declaratoria de inconstitucional en el concepto mismo. Eso será parte del análisis que se tenga que hacer en el gobierno. La disposición del TC no lo resuelve, pero abre el camino para que ustedes lo resuelvan. Ese es el punto, ¿no? Sin duda, la pregunta es, ¿lo hacemos antes del 9 de diciembre o después del 9 de diciembre, una vez que la población ya se pronunció? Lo cual va a ser más difícil. Lo cual es un poco más difícil porque la población se pronuncia sobre una pregunta general, que es ¿acepta o no acepta la bicameralidad? No, esa no es la pregunta. La pregunta exacta es, ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad? Exacto, bueno. O sea, alude a una reforma constitucional, que es la que han votado ustedes. Pero coincido con el señor Violeta, disculpa que me meta, Fernando, en que el tema planteado en la pregunta alude a la bicameralidad. La gente no va a entender que ahí está la cuestión de confianza. Está votando por una reforma, sí, así es, y la reforma contiene lo que él ha llamado un tumor. Eso lo conoces tú, lo conozco yo. Pero Esta reforma sobre la bicameralidad contiene alrededor de 40 y tantos artículos que impactan sobre la Constitución, muchos formales, ¿no?, en las que se cambia el nombre de Parlamento o Congreso por Parlamento Nacional, pero hay 3 artículos de esos 40 que inciden directamente sobre la cuestión de confianza y la censura. La pregunta es, ¿podemos modificar esos 3 artículos antes del 9 de diciembre? ¿Cuál es la respuesta?
Yo creo que sí. Depende de quién. En términos de que personales. Usted Ahí lo digo como abogado. Ahí lo digo como abogado, lo digo como persona de derecho, pero también creo que para eso se requieren varias cosas. Primero, voluntad política del propio Parlamento. Por ejemplo, nosotros yo he estado haciendo un esfuerzo cuando hemos conversado con diversos voceros, incluso les decía, hagamos esta reforma antes de que se pronuncie el Tribunal Constitucional, para que sea un gesto del propio Parlamento de autocrítica en este marco de diálogo del que tanto hablaba Fuerza Popular. Pero el presidente, habiendo tenido razones para criticar la bicameralidad, va a tener que remar duro en sentido contrario, porque si bien el artículo, la pregunta a la que señala Fernando, habla de la reforma, a la gente lo que le ha quedado en la cabeza, metido en su cabeza, es que bicameralidad ya no. Ya no. La cuestión de confianza, hasta dudo que todos lo hayan entendido.